buenos días. La crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo entero ha traído consigo varias crisis, tanto sociales, políticas y económicas, desencadenadas de esta pandemia por el COVID-19. En esta oportunidad tenemos el agrado de estar junto a la doctora Sibel Martínez, con quien vamos a abordar un tema de gran preocupación nacional: la violencia en Ecuador en el contexto de pandemia. La doctora Sibel Martínez es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, directora del Grupo Rescate Escolar, doctora en jurisprudencia, diplomado en litigio estratégico de la niñez y adolescencia. Hemos tomado algunos datos de diario El Telégrafo, quien menciona que el confinamiento, la falta de empleo y la ansiedad son factores que detonaron la violencia en algunos hogares del país. Los casos de agresión intrafamiliar fueron más recurrentes. Por ejemplo, en la Defensoría Pública durante la emergencia sanitaria alcanzaron el 31.8% de atenciones, el porcentaje más alto con 3.192 causas de un total de 10.032 casos, en diferentes materias a escala nacional. Así también Diario El Comercio señala que en el 2020, según la información de organizaciones de la sociedad civil como la Alianza por el Monitoreo y Mapeo de los Feminicidios, se han registrado 101 femicidios en Ecuador y en el 66.3% de los casos los femicidas fueron parejas o exparejas y en el 7.9% los padres o padrastros. En Ecuador, desde el 2014 está tipificado el femicidio en el Código Orgánico Integral Penal y desde enero de este año hasta este año 2020 se han contabilizado ya 833 femicidios. En este preocupante escenario, doctora Sibel, ¿usted considera que Ecuador puede considerarse un país seguro para las niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres que día a día mantienen una relación cercana con quien posiblemente podría ser su agresor? Bienvenida. Muchísimas gracias por la entrevista. Definitivamente no. Aunque las mujeres, las niñas, no somos una fría cifra, los niños tampoco, los adolescentes. Las cifras que tú acabas de comentar y que hoy por hoy se han incrementado, solamente en diciembre ya hemos registrado en estos pocos días 5 casos más, ¿sí? Posibles femicidios. Y digo posibles porque no nos corresponde a nosotros, digamos, establecer ese dato. Esa es una investigación que debe darse desde Fiscalía. Entonces hablaríamos de una cifra que crece a pasos agigantados, en donde la expresión máxima de esta violencia de género a la que nos vemos enfrentados es precisamente el femicidio. Pero hay otros casos alarmantes también. Nosotros hemos registrado al menos 26 niños, niñas y adolescentes que han muerto en manos de sus cuidadores, es decir, de las personas que les deben cuidado, protección y afecto, porque se supone son sus padres, madres, ¿no? Padrastros o madrastras, y han muerto de formas horribles, de las peores formas, a golpes, acuchillados, ahorcados. Esa situación que no es ajena a lo que ya vivíamos antes de la pandemia. Si bien la pandemia lo ha exacerbado, no quiere decir que no existían ya unas cifras terroríficas antes, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ese dato tan doloroso de 40 niñas que paren a la semana víctimas de incesto. Una violencia infame, ¿no? En espaldas mínimas, en donde les obligamos además a maternar producto de esas violaciones. Entonces, Ecuador es una sociedad violenta. Lastimosamente, no es segura. Creo que no hemos hecho los esfuerzos suficientes para poder garantizar que nuestra sociedad proteja a aquellos grupos vulnerables que históricamente han estado excluidos y que históricamente son vulnerables, valga la redundancia. Entonces hablamos de niñas, de mujeres, pero también hablamos de adultos mayores, también hablamos de pueblos y nacionalidades indígenas, hablamos de mujeres trans, hablamos de diversidad sexogenérica, es decir, tenemos una gama de violencias que se exacerban con el día a día
y más aún ahora en la pandemia, ¿no? Muchas gracias, doctora. En este contexto que abordamos acerca de los niños, niñas y adolescentes, hemos visto que estamos enfrentando una nueva modalidad de educación y en tanto que los padres y sus cuidadores se han convertido en sus segundos docentes, en sus segundos maestros, ¿cree usted que esto ha ocasionado que se genere un aumento en el estrés de sus padres? ¿Y qué consecuencias ha traído esta nueva modalidad en torno a la violencia tanto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? El que un niño no pueda acceder a conectividad y a medios telemáticos es un hecho de violencia. De hecho lo es, porque el Estado ecuatoriano tiene que garantizar la educación de ese niño. Hoy hablamos de alrededor de 103.000 niños, niñas y adolescentes, estudiantes en general, que no se han matriculado en este año. No sabemos dónde están y también desconocemos si es que efectivamente las razones por las cuales no han continuado con sus estudios tienen mucho que ver con aquellos flagelos que ya otras pandemias nos dijeron que iban a suceder y que hoy están sucediendo: trabajo infantil, cuidados, tareas domésticas, matrimonios forzados, maternidades forzadas, embarazos precoces. Sin embargo, no sabemos en dónde están, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, es un acto de violencia. Pero yo diría también que la situación en general que están viviendo las familias del país con esta situación atípica que hemos tenido que enfrentar hace que la violencia en el hogar se exacerbe o se cree un terreno fértil para que suceda. Y me refiero a el hacinamiento, me refiero efectivamente a la falta de empleo, al hambre, que puede ser tan o igual de crítico que el virus mismo. Y a esta situación se han abocado muchas familias, han tenido que enfrentar esta situación. UNICEF hizo un estudio reciente en donde llegó a establecer que a finales de este año, o sea, ya mismo, familias enteras, 3 millones y más de familias en el Ecuador, harán frente, y los niños incluidos, a una pobreza multidimensional. Es decir, que no podrán acceder a educación, a salud, a seguro social, a alimentación. Entonces, es un problema realmente grave. Y cuando los padres, las madres no tienen, sobre todo mujeres, cabezas de familia, que hay muchas en este país, no tienen que escoger entre dejar su empleo y cuidar a sus hijos, seguramente ese estrés resuena también en la vida de los niños, como ha pasado ahora, ¿no? Entonces no es tan simple como entre blanco y negro, hay que hacer un análisis un poquito más profundo y diría yo mucho más empático, con enfoque humanitario, para poder entender lo que está sucediendo. Es cierto, doctora Martínez, que esta es una problemática muy, muy grave que estamos atravesando no solamente los ecuatorianos, sino el mundo entero. Y en este contexto que estamos hablando acerca de esta violencia que se ha generalizado y que ha aumentado, según su experiencia y los casos que usted ha tenido que llevar en este contexto de aislamiento, ¿cuál es el tipo de violencia que más ha aumentado en este periodo de distanciamiento social y aislamiento? Me encantaría decir que tengo una cifra oficial, pero lastimosamente esa es una de las grandes falencias. No hay cifras oficiales para poder tener un panorama claro de lo que realmente está sucediendo. Sin embargo, hemos visto que la violencia física, tanto como la psicológica, se ha exacerbado en estas épocas. Sí, pero tenemos un pronóstico reservado sobre temas de delitos sexuales, sobre todo en contra de niñas, que ya veníamos acarreando una cifra aterradora, ¿sí? Y que hoy por hoy también tenemos un dato desde enero a noviembre, a octubre, perdón, de enero a octubre dado por Fiscalía, que habla de al menos 6.500 denuncias de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. También es una cifra realmente compleja. Entonces, sin poder decir con exactitud cuál es el dato más relevante, se sabe ya, por las cifras que anteriormente acarreábamos y por la realidad, incluso de otras pandemias que, siendo distinta a la de hoy del coronavirus, puede de alguna manera equipararse en temas de flagelos, que la violencia física, la psicológica y la sexual terminan afectando a grupos de atención prioritaria, especialmente a niños y a mujeres.
Es claro que este problema va en aumento y hemos visto, creo que la mayoría de los ecuatorianos, hemos visto que la mendicidad ha ido creciendo diariamente. Este es un problema social que el gobierno debería garantizar, un país libre de violencia, libre de mendicidad, libre de pobreza, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué políticas está implementando para garantizar este derecho de los y las ecuatorianas? Bueno, yo creo que no mucho, la verdad. Si algo hemos notado durante la pandemia es la carencia de enfoque de género a la hora de tomar decisiones políticas, eh, que puede abocarnos no solamente a una crisis sanitaria, económica y social, sino a una crisis humanitaria, que se traduce en todos estos flagelos tan grandes, ¿no? El trabajo infantil, la mendicidad, la explotación sexual, entre otros tantos. No siento yo que exista de verdad políticas públicas a efectos de prevenir. De hecho, una de las exigencias del movimiento de mujeres, por ejemplo, es que se otorgue el debido presupuesto para la ley de erradicación de la violencia de género, algo que ya antes de la pandemia se nos quitó y que ha impedido que los derechos de las mujeres, por ejemplo, decanten a territorio y ellas puedan hacer suyos esos derechos y exigirlos. Y así pasa con el sistema de protección de derechos de los niños, con el sistema de protección de derechos de las mujeres, en donde la falta de presupuesto ha sido quizá una constante. Todos sabemos que una política pública sin presupuesto es un mero discurso. Entonces, con tristeza, pero con mucha claridad, podría decir que nos falta mucho por hacer en temas de política pública. Si queremos resolver un problema tan grave como la pobreza o la violencia, que son estructurales, no basta con bonos, por ejemplo. Hay que hacer toda una política pública, ¿no es cierto? En cuanto a la violencia, se trata de prevención, nada sacamos con atenderla. Y en cuanto al tema de pobreza, una óptica mucho más amplia, que no pasa por dar dádivas, ¿no? O bonos específicos, sino más bien pasa por analizar esa profundidad de pobreza y ver las formas para paliarla, en todo sentido, en una mirada integral, algo que no sentimos que está pasando. Debemos trabajar duro como sociedad para lograr esta disminución. Y entonces, ¿qué podemos hacer como ecuatorianos y ecuatorianas para trabajar en la disminución de estos altos índices de violencia? ¿A dónde podemos acudir o qué acciones podemos tomar para ayudar a quienes, si conocemos un caso de violencia, poder ayudar, poder disminuir un poquito este índice de violencia que estamos atravesando en este tema de pandemia? Bueno, entender primero que nuestros niños, niñas y adolescentes resuenan con nuestras emociones. Y la pregunta aquí sería, ¿qué queremos dejarles, ¿no? De legado a nuestros hijos, a nuestra gente joven, después de esta situación atípica en la que ellos han llevado la peor parte, porque hasta el día de hoy están confinados, ¿cierto? Entonces, entender eso, hacernos esta pregunta, porque seguramente cuando nos la hagamos, evitaremos entonces eh, tal vez estos maltratos que hoy por hoy se han evidenciado, ¿no es cierto? Pero por otro lado también regresar a ver al vecino. Creo que la vecindad ahora significa o tiene un significado mucho más amplio de lo que antes de la pandemia tenía. Es decir, comprometernos con esa persona que está al lado nuestro, regresarla a ver, apoyarla, ayudarla. Nuestros derechos siguen vigentes, aunque nosotros tengamos que estar confinados o hayamos tenido que estar. Pero por otro lado, y muy importante, estamos casi a épocas, a puertas de elecciones. Qué importante sería que todos exijamos que en esos planes de gobierno eh, temas como erradicar la violencia en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres sea fundamental y forme parte de esos planes de gobierno. Temas como cómo hacemos para acortar estas brechas sociales que existen deberían formar parte de estos análisis y por supuesto nosotros como sociedad darnos el tiempo de leerlos, ¿no? Porque algo que sí fallamos es que no leemos esas propuestas y terminamos escogiendo al menos malo y no necesariamente a los buenos proyectos que podrían hacer el día y la noche frente a la realidad social que hoy enfrentamos. Muchas gracias, doctora Sibel. Es necesario realizar una concientización a toda nuestra sociedad para así trabajar todos en conjunto.
El tiempo es muy corto cuando se trata de temas tan importantes como este, como la violencia. Ha sido un gusto contar con su presencia, querida doctora Martínez. Para Formación Continua Poliestudios, es un gusto trabajar junto a grandes profesionales como usted, quienes buscamos un mismo objetivo, luchar por el cumplimiento y el bienestar, tanto físico como mental, de todos los ecuatorianos y todas las personas de Latinoamérica y el mundo, y más en este tiempo difícil que enfrentamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos contar con su presencia en una nueva oportunidad y seguir contando con muchos más profesionales que trabajan diariamente en esta linda labor de ejercer y hacer cumplir los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes y todas las personas vulnerables. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, mil gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto poder compartir estos momentitos con usted. Para nuevos proyectos esperamos contar con su participación. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día. Muchas gracias, el gusto es mío. Hasta Chao. luego.